Hola, estamos aquí en el estudio de radio de la Facultad de Comunicaciones y Letras para dar inicio a una nueva sesión del ciclo de conversaciones post-escuela, donde invitamos a un grupo de egresades de la Escuela de Arte para compartir sus experiencias luego de egresar y así dar cuenta de la diversidad de formatos y posibilidades con respecto a la creación que se pueden llegar a tener luego de cursar una licenciatura en arte. Hoy estamos con Daniela Belis Carbuyanca, artista visual y archivera, egresada de la escuela el año 2016 y diplomada en Estética y Filosofía en la Universidad Católica de Chile. Posteriormente, en esta misma institución, estudia el diplomado en Gestión de Archivos y Colecciones Patrimoniales de las Artes. En su labor como archivera, ha asistido a algunos archivos personales vinculados a las artes, como el de Emilio Elena, Loti Rosenfeld y Sergio Banovich. Hoy es una de las encargadas de levantar el archivo Memoria del Exilio Español en Chile, proyecto desarrollado en el Centro Cultural de España. Su trabajo artístico se ha desarrollado principalmente en torno a la investigación de problemáticas autobiográficas, a través de diferentes medios que registran la propia vida y la de otros. Ha expuesto su trabajo en diversos espacios culturales, como en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Galería Temporal, Galería AFA, Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, Centro Cultural de Coyhaique, entre otros. Actualmente es encargada y co-creadora del proyecto latinoamericano Cuéntame de tu abuela, relatos para un archivo afectivo, junto a Lenta Colectiva, compuesto con Laura Flores y Fabiana Caballero. Dani, ¿cómo estáis? Hola, Cami. Gracias por estar aquí, Dani, por aceptar la invitación. Gracias a ti y a ustedes. Bacán hablar contigo después de tanto tiempo, Dani. Mucho tiempo de vuelta por acá. Sí, bacán tenerte aquí. Oye, quiero partir con una pregunta que le hago a todos los invitados, que un poco para dar contexto a este presente, y preguntarte, ¿cómo apareció en tu vida la idea de estudiar arte? Wow. Muchos años atrás. Muchos años atrás, tercero medio, cuarto Ya. medio, tenía que decidir, fue algo súper puntual, tenía que decidir entre electivo de arte o música. Ah, difícil decisión. Y elegí música. Ah, sí. Sí. Muy bien. Elegí música porque dije, parece que quiero estudiar arte. Entonces, si voy a estudiar arte, ¿cuándo voy a conocer algo de música? Sí, po. Un colegio, yo iba en un colegio particular subvencionado, básica, media, al mismo colegio, con las monjas, y no había música. La única oportunidad de tener música era el electivo de música Sí, tercero y po. cuarto medio. Entonces dije, si no es ahora, ¿cuándo? Y ahí hubo, claro, una decisión previa de que parece que para allá va la cosa, pero quería estudiar en principio teoría e historia del arte. Ah, perfecto. Sí. Y finalmente ahí en cuarto di la prueba y dije, ya, Arte. arte. Puse también como segunda opción teoría e historia del arte y puse diseño teatral. En esos Mira. tiempos de PSU. Qué buena. No. Oye, y remontándose ahí a esos años de escuela, ¿hay algún curso o algún trabajo en particular que te haya marcado como para lo que te dedicas hoy en día, como tu línea de trabajo, tus temas, tus asuntos? Yo creo que son muchos, porque de tercer año era mucho más terca en los primeros años de U. ¿Ya? Y eso definió que yo dijera, voy a trabajar en esta línea, y esa decisión la tomé en tercer año y la seguí hasta el día de hoy. Ya. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en el sentido de que quizás experimenté menos que mis compañeros, pero también pude desarrollar, creo, con más decisión ciertos asuntos. Que eso fueron buenos porque fue una buena decisión, porque hasta el día de hoy sigo trabajando con temas autobiográficos. Ujú. Esa fue la decisión. Como yo voy a trabajar con autobiografía, con mi historia familiar, con mi historia personal, y la experimentación estaba en distintos medios. Entiendo. Pero el asunto era ese. Igual tercer año es un buen momento para definir, ¿no? Asuntos. Sí, pero yo creo que a diferencia quizás de mis pares en ese momento, había una exploración conceptual más grande. Pero nada, era lo que yo creo necesitaba en ese momento, y fue, y estuvo bien. Y en ese sentido, ¿taller sentís que fue como un darte cuenta de esa...? Fue taller y fue el curso con Bernardita. Ya. Bernardita, creo que exacto. El curso que hacía de... ya no me acuerdo, pero... Antes se llamaba Cuerpo y Soporte Artístico, ahora se llama Escrituras Corporales. Ah, mira. Sí. Va cambiando la ¿Lo cosa. nombran arte quizá ahí? ¿Sí? Sí. Sí, fueron esos dos cursos principalmente los que... Bueno, y taller de tercero también fue con Bernardita, con Camilo y Bernardita. Oye, Dani, y ya fueron
en tu caso, como 5 años de estudio, ¿no? Un poquito más incluso, por el intercambio. Y post enero 2017, ¿cuál fue como tu primera acción de egresada? ¿A quién recurriste? ¿O cuál fue como tu primer movimiento? ¿De movimiento te refieres a algo vinculado al artístico o A lo profesional, digamos. Mi primera decisión dije, voy a estudiar el diplomado de Estética y Filosofía en la Católica. Bueno, sacarte ese bichito. El bichito, empecé a estudiar, fue muy bueno. La práctica que hice en 2016 fue en el Museo Salvador Allende. Perfecto. En el área de archivo. Yo sabía que me llamaban la atención los archivos, los documentos, pero no sabía nada de archivos, cero. Sabía porque lo reducía, digamos, era como un sinónimo, archivo y memoria. Esa era mi reducción en ese tiempo. Claro. Y llegué ahí, hice mi práctica, la hice muy lento, entonces estuve casi todo el año en el museo. Y ahí me di cuenta que era algo que me gustaba, y que podía ser quizás una salida laboral a futuro. Eso es el 2016. Y no recuerdo bien si fue el 2017, finales del 2017 creo, o 2018, no lo sé, que ahí empecé a trabajar en el levantamiento del archivo de Emilio Elena. Emilio Elena fue un coleccionista chileno-argentino que vivió gran parte de su vida en Chile y que fue coleccionista de arte latinoamericano. Perfecto. Torres García, principalmente, uno de los mayores coleccionistas de Torres García. Claro, y yo ahora, mirándolo, volví a trabajar ahí años después, quizá ahí podemos conversarlo, y me doy cuenta que fue, yo creo que la mejor escuela para haber entrado a los archivos, porque he estado en diferentes archivos trabajando, y es un archivo que particularmente es muy riguroso, hay mucho protocolo y eso me gusta mucho para el trabajo con documentos, está muy desarrollado, entonces es una buena escuela. Claro. Y sí, claro, si no hubiese sido por la pasantía... Sí, po. Y cuando decís protocolos que en cierto punto te interesan, ¿cuáles son esos más o menos? Formas de trabajar con los documentos, cosas muy prácticas como qué hacer y qué no hacer con los documentos, cómo manipularlos, cómo uno prepararse físicamente antes de trabajar con los documentos. Digo esto porque ese tipo de protocolo no está desarrollado en todos los archivos. Uno creería que sí, pero no están. Y prepararse como en términos de limpieza, me imagino. Como limpieza, utilización de guantes, limpiar el espacio en el que estás, que los documentos no los tomes en el aire, que siempre sobre una superficie. Puras cosas pequeñas y muy prácticas que para quien no trabaja con documentos no las tiene por qué saber. Igual bonito que es una especie de ritual también, ¿no es cierto? Sí, es una especie de ritual y es un trabajo siempre muy suave. De que uno está trabajando con patrimonio y tienes que ser cuidadosa con ese material que es la mayoría de las veces, no siempre, no hay copias, es único. Entonces, claro, es una práctica que necesita de gestos suaves, delicados. Sí, pues. Qué heavy. Mira, antes de que hablemos ahí de archivo y archivística, quería partir hablando como de tu trabajo como artista. Claro que en cierto punto no se separan tanto, ¿cierto? Me contaba ahí como que fue a partir de un encargo, pero como ¿qué ha significado para ti como esta inquietud de trabajar con una experiencia, con experiencias autobiográficas? En ese momento yo lo estaba haciendo, porque no sabía por qué lo hacía, no sabía para qué, lo necesitaba hacer. Y yo ahora me doy cuenta, quizás en 10 años más diga otra cosa, pero desde donde estoy ahora me entiendo a mí misma que siempre me han gustado mucho las historias. Me gusta mucho escuchar historias, sobre todo pequeñas, historias familiares. Desde muy chica me gustaron mucho las sobremesas familiares. Crecí con mucha familia de tercera edad. Siempre he sido muy cercana a mis tíos abuelos. Desde chica era todos los fines de semana en la casa de mis padrinos, que son mis tíos abuelos, por lado materno. Y crecí escuchándolos, escuchar tango los fines de semana. Entonces siempre estuve escuchando historias de mis antiguos, historias hacia atrás,
de mis ancestros, muchos dichos, muchas palabras más antiguas, las onces en familia. Naturalmente, con el tiempo me he dado cuenta que eso se fue desarrollando en distintas cosas y al día de hoy digo como de ahí viene como la necesidad de trabajar, la necesidad o el gusto de trabajar con historias familiares, con historias que son súper pequeñas. Son comunes y corrientes, no hay grandes historias en esto que cuento. Hay un texto por ahí, no recuerdo bien cómo se llama, pero es algo así como el archivo de los Bergan Rodríguez, una cosa así, es un texto sobre una ponencia de levantamiento de un archivo familiar, y en el que habla de las historias minúsculas versus la gran historia. Claro. Pero ni siquiera son, uno podría pensar que son historias pequeñas, son más pequeñas aún cuando son de una familia cualquiera. Sí, pues, verdad. Y esas historias minúsculas pertenecen a personas minúsculas y son las que me interesan. Son esas que pareciera que no ocurren grandes cosas. Pienso mucho en estas películas como muy silenciosas o que pasan muy lento, que no es una trama como que wow, en algún momento estalla algo, claro, es muy plano. Sí, pues otro tiempo además, que el tiempo también de la gente más grande, ¿no? Como que los años van dando como una templanza distinta, que es verdad, la sobremesa con adultos, entre más mayores, un tiempo mucho más dilatado, es heavy. Es verdad, no lo había pensado. Sí. Sí, es un tiempo mucho más lento y es un tiempo con el que, después de salir de la universidad, me di cuenta que era el tiempo que me acomodaba más. Me di cuenta que era más lenta, más pausada para hacer mis cosas que lo que fui a la universidad. Lógicamente la universidad tienes que responder a exigencias que se ponen, pero no solo a eso, sino también a entusiasmos propios. O sea, yo quería hacer cosas y lo hacía y tenía las ganas y se hacía rápido. Después cuando salí me di cuenta como que ya, está bien, pero este no es mi ritmo. Como ahora que no tengo nadie que me diga cómo hago esto o en cuánto tiempo entrego, y ahí entendí que mi forma de crear era más lenta. Era mucho, mucho más lenta. Sí, porque es importante conocerse ahí, po, y respetarse ese justo. Es que hoy el mundo está hecho hoy en día, o no es muy apto, digamos, para permitir la lentitud. Claro, no está pensado para la lentitud y ahí es un poco una decisión que en ciertas áreas yo creo que se puede y en otras no. Por ejemplo, en la laboral creo que es complejo, pero ahí también fue una decisión para mí qué espacio le doy a la creación, si quiero que esto, si quiero vivir de esto, o si lo hago, o si lo hago una ramita, digamos, de mi vida, que es no una rama, un tronco, claro. Pero no necesariamente tener que vivir de esto para yo poder decidir hacerlo con lentitud o que esté en mis manos el tiempo que ocupo y cómo administro ese tiempo. Sí, pues además que justo ahora en la escuela, como con toda la innovación y el cambio de malla, le hemos dado mucho protagonismo también a la idea del proceso creativo, ¿no? En relación a resultados, ¿cachai? Que justamente yo creo que las academias también, como tienen una estructura universitaria, muchas veces no permiten tanto ese espacio de proceso, pues, ¿cachai? Justamente como el tener derecho a ser lento, justamente, ¿no? Y al no finalizar, al no concluir, sino que simplemente la búsqueda artística sea una búsqueda permanente, digamos, como llena de incertidumbre, muchas veces, no sé, como que hay en el arte generalmente ha primado ahí la idea del resultado, pues de la obra hecha, lista, y que finalmente el artista se empieza a transformar como una especie de empresario, pues, ¿cachai? Como... Claro. Y justamente esa imagen, o sea, del artista como un productor acelerado, es de la que yo me quise en algún momento desmarcar. Tengo este camino, puedo hacerlo, pero dije, no me da. O sea, mi ritmo no me da. Y ahí dije, no, como hago un paso a un costado de esa forma, acelerada al menos, decido hacerlo más lento, decido crear más lento, y eso significa muchas veces quizás no poder participar de todo. Claro. Pero de lo que he hecho después es hacerlo con todo. Sí, pues.
de Todo el darle rato. el tiempo, el espacio y la energía que yo he necesitado en esos proyectos post escuela. Y además que tú trabajáis en justamente como tu práctica artística involucra un tiempo mucho más amplificado, digamos. Son como proyectos a largo alcance, porque cuando uno trabaja con archivos, me imagino que siempre está esa pregunta de cuándo termina un archivo, ¿no? Como que si es que puede llegar a terminar. Sí, bueno, ese es uno de los asuntos. Una cosa, hay como está el trabajo creativo con archivos y el otro es el trabajo como puro, el archivístico, que yo hago ahí la diferencia. Pero bueno, ambos son lentos o pueden ser lentos, pero el profesional, digamos, el trabajar con documentos de archivo en una institución es como el mito, yo creo, de que se termina. Nunca se termina, porque cuando algo está completo, si siempre puede ser más profundizado. El otro día leía justamente algo así, como que los archivos son inabarcables. Nunca puedes completarlos, nunca puedes dimensionarlos, tener como una vista total. En un sentido súper literal, de que nunca puedes describir todos los documentos profundamente todos los documentos que tienes, y en un sentido también como más simbólico, en el sentido de que en el archivo siempre hay algo que queda afuera. Siempre hay una historia no contada. Claro, claro. El archivo selecciona qué contar y qué va a ser la historia finalmente futura, pero quedaron otras cosas afuera. ¿Y cuál es ese proceso de selección? ¿Cómo crees tú que, según tu experiencia trabajando en archivos, cuál es más o menos como el criterio cuando uno decide esto sí es parte del archivo, esto no? Yo creo que ahí son los productores, que uno le dice, que son los... En mi caso he trabajado solo en archivos personales, no institucionales. Ya. Archivos personales me refiero a lo que acumuló, lo que reunió, lo que produjo una persona, en este caso, por ejemplo tú, que hayas reunido todos estos años como artista, que hayas reunido material, fotografía, prensa tuya, correspondencia, cosas que te interesaban, publicaciones, etcétera. Entonces, finalmente, en ese tipo de archivos personales, quien decide qué guarda, en principio, eres tú misma, la productora del archivo. Claro, claro. Tú decides que se guarda, que no, y si después alguien decide en vida o en muerte, no sé, ¿qué vamos a hacer con el archivo de Cami Ramírez? Ahí viene todo un proceso de más que de selección, en este caso sería como de ordenarlo, si es que no lo ordenaste ya. Claro. ¿Cómo vamos a ordenar todo este mundo de este artista? Lo vamos a ordenar por, no sé, exposiciones, publicaciones, mundo académico. Es ordenar todo en pos de que las personas que quieran saber sobre tu historia, sobre lo que hiciste como artista o tu vida personal, puedan acceder de la forma más ordenada posible y de la forma más simple posible. ¿Y te ha tocado trabajar con archivos de productores vivos? Estoy ahora en eso, no es artístico, pero hay personas vivas. Y es un proyecto grandote que se está desarrollando desde el Centro Cultural España. Es un proyecto sobre, se llama Memoria del Exilio Español en Chile. La idea es hacer un archivo, levantar un archivo, una colección de los documentos de archivo de familias o individuos que llegaron a Chile por el exilio español tras la Guerra Civil Española. Entonces, ahí vemos trabajo con personas descendientes de exiliados o los mismos exiliados que aún están vivos y que ellas mismas cuentan sobre su propia historia de exilio, cómo llegan a Chile, su participación o no en la guerra. Igual debe ser distinto, ¿no? Enfrentarse como al archivo cuando alguien te está relatando justamente el por qué guardó eso o qué valor tiene para esa persona. Debe ser distinto eso al imaginarse o al tener que investigar como por otros qué significa ese documento para alguien que está muerto, ¿no? Como que es súper distinto. Como por ejemplo, no sé, trabajé en la catalogación, es decir, en la descripción de documentos de Loti Rosenfeld en el Museo Salvador Allende, y versus esta son escenarios muy distintos, porque claro, yo conozco la historia de Loti como estudiante de arte, claro,
como artista, pero entrar a sus documentos, algunos más o menos personales, entrar yo a describir sus documentos con la información que tengo, con la información pública, uno puede describir y bien, pero no es la Loti la que los cuenta. Claro. No es la propia Loti, que sería otra cosa. En cambio, acá en el proyecto del exilio español, que los propios descendientes, hijos o nietos, sean quienes cuentan, le dan voz a esos documentos, hay una carga afectiva 1000 veces más grande, y es muy bonito y que es característico de los archivos comunitarios. En los archivos de tipo comunitario, en este caso son, digamos, como familiares, esa es la comunidad, las familias, que ellos mismos relaten, hace que tenga matices mucho más sensibles y de que sean sus propias historias, sus versiones, más allá de si hay cosas, los datos que dan, si son precisos o no son precisos, como que no importa tanto eso, sino es lo que ellos recuerdan sobre tal evento, sobre tal fotografía, sobre tal carta, lo que les contaron. Ahí como que el proceso de memoria de la propia persona es mucho más fundamental que en este otro caso que yo describo un fondo, documentos de un tercero. Claro, entiendo. Oye, Dani, y si pudiéramos contarle a la gente que nos está escuchando y a estudiantes también, ¿qué hace una archivera, así puntualmente? Una archivera se encarga de trabajar con archivos, con documentos, folletos, fotografías, todo lo que es me refiero a todo lo que es documento que es papel, pero también puede ser, por ejemplo, documentos audiovisuales. Perfecto. Objetos también me imagino, ¿no? No tanto. No. O sea, en principio los objetos no deberían entrar en un archivo. ¿Ah, sí? Así ¿Por es. qué no? Porque tienen otras formas de ser descritas. Los objetos tienen como una forma de documentarse que necesita, por ejemplo, de medidas, colores. Ya. Es un objeto volumétrico. Entonces tiene otros campos de descripción que no los tienen los documentos. Ah, sí. O sea, necesariamente tienen que ser como cosas bidimensionales o archivos de índole más audiovisual. Audiovisual. Pero hay de todas formas archivos que tienen, archivos me refiero a instituciones con un edificio que en sus depósitos de todas formas tienen objetos u obras, sobre todo en estos casos que son en los que yo he trabajado, que son archivos de arte, porque es el lugar en el que calza mejor que eso también se conserve. O sea, igual es claro, una clasificación que se puede, digamos, friccionar, ¿o no? Me imagino. Sí, o sea, uno se puede hacer cargo, a ver, en principio es que no debería ocurrir, pero pasa. Y ahí, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es como separar las aguas. Como tenemos por un lado todo lo que es la documentación de los artistas y que hay que trabajarla de una forma y que es la archivística la que se encarga de cómo trabajamos esto. Y por otro lado está todas las obras, incluso gráficas, por ejemplo, grabados, aunque es papel, claro, igual es obra. Entiendo. No es documento. Ahí hay... es complejo, por ejemplo, cuando tú te encuentras con un boceto de un artista. ¿Qué es? ¿Es una obra o es un documento? Ahí es complejo. ¿Y cómo se define eso? Yo creo que tiene que ver con las políticas de cada institución. De cada institución. Sí, como dónde pone los límites. Y también de cómo reunió el propio artista o coleccionista o quien haya sido, en este caso, el productor, cómo reunió esas cosas. Una de las cosas más importantes es que si a alguien, a una institución, le llega un fondo de un artista, es trabajar con eso que llegó y no desmenuzarlo. Claro, entiendo. No empezar a decir cómo esto se va a otro lado. Hay que seguir manteniendo la unidad de eso que llegó, de ese grupo que llegó. Priorizar, digamos, entonces, como ese cuerpo entero. Claro. Oye, Dani, y justamente hablando de archivística, según tu experiencia, ¿qué caracteriza un archivo? ¿O cuándo, en qué momento un documento se reconoce como un archivo? Es complejo. Una pregunta compleja. Me dijiste que no me ibas a hacer preguntas complejas. Me disculpo. Pero una bonita pregunta, porque pasa que mi parte artista, yo creo que ha habido un boom muy necesario y muy bonito del archivo, ¿cachai? Sí. Y eso hace que todos los artistas nos empecemos a preguntar qué va a pasar cuando muera, ¿cachai? Como que uno se empieza a preguntar por su propio archivo, que muchas veces está como desarmado o no dicho de esa forma, ¿cachai? Entonces... Me causa mucha curiosidad saber cuándo uno dice, oye, esto
va para el archivo. Bueno, ahí hay dos cosas que estás diciendo, que no se me olvide, lo que dijiste, lo del boom, Ya. para Me parece. después. Pero la pregunta sobre cuando un documento se transforma en el fondo en un archivo, puede sonar quizás muy, muy dura lo que voy a decir, pero se transforma en un archivo cuando está trabajado, está ordenado, está clasificado, está conservado, ha sido limpiado, cuando ya está ocurriendo o ocurrió su procesamiento. Entonces, lo que yo ahora tengo en mi casa de mí misma, claro, en teoría podría ser mi archivo personal, pero así como en serio es mi archivo, no, porque no está ordenado, no está clasificado, tiene un orden interno. Claro. Pero no cumple como digamos como una condición básica, yo creo, de los archivos, que es que pueda ser accesible a otros, que otros puedan verlo, investigar, poder acceder. Entonces, ¿cuándo eso va a ser un archivo? Cuando yo u otro lo procese archivísticamente. En esto digo que creo que soy un poco dura, pero lo creo así. Cuando se procese, cuando alguien se encargue de decir, ya, esto primero se limpia, esto después se codifica, se digitaliza si es que se necesita o no, se clasifica en temáticas, cronológicamente, qué sé yo, y recién allí lo ponemos a disposición para que esto sea público, que cualquier otro, pueda acceder, verlo, investigar, qué sé yo. Entiendo. Sí, claro, que es darle lugar a la disciplina en particular, ¿no? Por algo existe la archivística también. Exacto. Sí. Oye, y al trabajar con el archivo de otro artista, ¿cómo se vive esa experiencia? ¿Cómo es entrar al mundo interno de ese artista? O si, no sé, de repente me podéis contar si hay algún documento en particular que te haya llamado mucho la atención en los proyectos que te ha tocado participar. ¿Tenés recuerdo de algo así que tú digas, wow, qué bacán ver esta joya así en vivo y en directo? Es complejo. Respondiendo a lo primero que preguntas, ¿cómo es? Es complejo y es muy entretenido porque uno siente que entra obviamente a las mentes, a las lógicas, a la forma de pensamiento, a las estructuras que tienen las personas, los artistas en este caso, pero es complejo también porque tienes que ir metiendo y en la medida que pasa el tiempo es como un acompañamiento a la mente de ese otro. Como conversar con él. Es como conversar con él y entendiendo sus dinámicas, pero al principio es más difícil, obviamente, porque uno está entrando, pero cuando empiezas a cachar como ya, hacía tales cosas para juntar estos temas, escribía de tal forma, las mismas letras, por ejemplo, manuscritas, como que con el tiempo tus ojos se van acostumbrando a su manuscrito y vas codificando mejor. Entonces sí, es complejo, pero es muy entretenido. Y hay uno en particular, es justamente con el que estoy trabajando ahora, con la invitación de la Escuela de Arte de acá y el Museo Salvador Allende, este laboratorio de gráfica con documentos de archivo. Estamos revisando el fondo de Miguel Rojas Mix y ahí Rojas Mix tiene este archivo todavía no es público. Nosotras estamos trabajando como artistas con estos documentos y con el museo. Y hay unos documentos en particular que mi cabeza es muy feliz y explotó a la vez, que son los cuadernos de apuntes. Ajá. Son los cuadernos de apuntes. Miguel Rojas Mix tenía una estructura para apuntar que es impresionante. Son 18 cuadernos, si mal no recuerdo, y en estos cuadernos apuntaba diferentes ideas y lo que hacía era ponerles números a sus apuntes. Entonces, se le ocurría una idea sobre un cuento. Número 1, línea divisoria, así como cuadricular la hoja. Idea 2, tenía que ver con un texto. Idea 3, algo para el futuro. Idea 4, algo del pasado. Muchas cosas distintas en un solo cuaderno, pero divididas por estas líneas y principalmente por estos números. Entonces, un mismo cuaderno número 1. Apunte 1 hablaba el cuento, hablaba sobre el maíz. Y en el mismo cuaderno, el apunte 340, vuelve a hablar del maíz y se refiere a su propio apunte número 1. Ah, perfecto. Se cita como muchos pies de página. Es como pie de página o como un hipervínculo, como análogo. Entiendo. Como cliqué aquí, como usted vaya al 1 y lea de nuevo. Y ahí, claro, uno piensa, él estaba pensando esto para que iba a ser público,
o era de ordenamiento para él nomás. ¿Qué es lo Claro. que es lo que te decía ahora? Como hay una forma que uno tiene de ordenar que es para una cuestión interna, que puede funcionar muy bien, y también está esta otra, el ordenamiento para lo público. Claro, claro. Y en el caso de él, claro, uno podría pensar si estaba pensando o no en que sus documentos algún día iban a ser públicos, Claro. y por eso hizo esto. Yo creo que no. Yo creo que es más bien Decisión metodológica. sí, que era una persona Ah. muy metodológica. Qué entretenido. Me imagino que además debe cambiar. O sea, como lo que me contáis, por ejemplo, de la caligrafía, me imagino que hasta un artista o un creador, me imagino que en la medida en que anota pensamientos, escribe distinto a cuando uno anota algo más, no sé, pues más técnico, más estructurado, ¿cachai? Deben haber modos muy distintos también. Claro que sí, pues. Cuando son apuntes más rápidos, en general todos apuntamos más desordenado. Claro. Y cuando es algo más en serio, hay un cuidado y una lentitud en la escritura que se nota. Sí, pues. Es mucho más claro. Qué bonito, porque mucha gente, yo creo que cuesta conectarse como con la materialidad del archivo, yo creo, ¿no? Para la gente que, claro, no somos expertos en el tema, es muy bonito saber que los archivos no son solo, digamos, un Excel donde está catalogado todo, sino que efectivamente los archivos, hay un mundo material muy amplio, ¿no es cierto? Cómo se conservan, toda una cuestión técnica, digamos. Claro, hay muchos procesos, no es solo como lo que tú dices del Excel con el listado de documentos que uno diría es un inventario Claro. de lo que hay y que uno describe esos documentos de qué tratan. Hay mucho más detrás, hay mucho antes. Hay un proceso de limpieza, hay proceso de digitalización, de restauración, de conservación, que es una de las más importantes, como en qué soportes, en qué dispositivos guardamos esto. Hay decisiones, hay muchas decisiones antes, y ese es todo el proceso técnico, pero hay otro que es el proceso como intelectual. Ya sé quién es esta figura, ya sé quién es este artista, ya sé su historia, y ya sé de qué trata lo que guarda, cómo ordenamos estos 5.000 documentos, si no tiene ningún orden, por dónde se parte. Entonces hay muchas decisiones como que finalmente son asuntos discursivos, como si yo ordeno esto de tal o cual forma, la lectura de este archivo va a ser este. Si lo ordeno de esta otra forma, Claro, va a dar claro. otra imagen. Entonces hay decisiones intelectuales muy importantes. Oye, y nos quedó pendiente hablar del boom. ¿Qué me queréis contar de eso? Del boom, sí. ¿Es un boom realmente? Es un boom. Sí, ¿no es cierto? Es un boom. Es un boom. Pero es un boom necesario, encuentro. Igual es bonito como pensar en esta relación pasado, presente, futuro, ¿cachai? Como... No, sí, está bien. Está bien. Está bien que sea un boom, está bien que como que esté en la palestra este asunto de archivos, pero para mí es muy entretenida esta discusión de que cuando... Es lo que pasa con todo lo que se pone de moda, en el Sí, fondo. Los conceptos se reducen a un solo significado. No entiendo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, está que con la palabra archivo. Entiendo. Hay un sobreuso, yo creo, de la palabra archivo. Hay demasiadas cosas a las que se le llama archivo. Uno también puede decir documentos, por ejemplo. Claro. Información. Información. Sí, pues verdad. Claro. Hay la palabra archivo anda flotando en demasiado, a mi gusto, y mal utilizada también. Pero está, no sé, el archivo con A mayúscula y el archivo con A minúscula, que son cosas distintas. Totalmente. Y yo que tengo un pie en el mundo de la archivística y un pie en el mundo del arte y que trabajo en mi trabajo artístico es con documentos de archivo, lo último que he hecho, me doy cuenta que en el mundo del arte hay cosas a las que se le llaman archivos que en las producciones que en realidad no son archivos. Es una acumulación de documentos, es una acumulación de fotos. Entiendo. Pero no necesariamente son archivos. Me ha tocado muchas veces escuchar, no sé, una instalación, por ejemplo, de objetos a las que dice, es una colección de X objetos, una acumulación de X objetos, este es un archivo que creó el artista, bla, bla, bla. Y yo, ¿pero por qué esto es un archivo? Sí, pues, ¿Por qué verdad. no es una colección de X objetos? Totalmente. Sí, pues me imagino que hay mucha diferencia entre hacer una colección, bueno, de hecho, entre coleccionar y acumular ya hay una diferencia, pues. Claro, por Y ejemplo. archivar ya viene a ser casi como un tercer nivel, digamos. Y cuando hablamos de tu trabajo, Dani, como artista, ¿tú lo describirías así como que trabajas con archivos personales?
Yo creo que lo he hecho desde hace rato, pero me atrevo a decir que así como más rigurosamente, la obra Archivo Azul, Carbuyanca, Calfuyanca, que lo inicié el 2017. Y en ese se podría decir que sí, que trabajo con documentos de archivo, que son de archivos con A mayúscula, me refiero al archivo del Museo Histórico Nacional, perfecto. el archivo de una parroquia, diferente del archivo del registro civil. Bueno, ahí lo que hago es, yo reúno documentos y a la vez yo produzco documentos. Entiendo. Produzco documentos, en realidad me estoy refiriendo a que hago fotografías o hago imágenes para este mismo fondo de documentos. Partí al revés hablando de esto, pero Archivo Azul, Carbuyanca, Calfuyanca es una obra de 23 documentos que están trabajadas en cianotipia, y ahí lo que hago es una obra que parte de la pregunta ¿qué significa mi apellido? Carbuyanca es de origen mapuche, yo no fui criada en lo mapuche, pero en esta pregunta, que es una pregunta que viene de muy niña y que fue respondida, siempre ha sido respondida, Calfu es azul y yanca es piedra preciosa o cuenta, una cuenta de una yanca que se usaban en los yancatus, como estos collares. Fue respondida esta pregunta, pero nunca me pregunté, hasta ese momento, mi apellido es mapuche y yo soy mapuche también. Claro. Entonces, y ahí empieza toda una búsqueda. Entonces, esta colección de documentos es la visibilización, es poner en público en el fondo esta investigación, que es una investigación muy personal y familiar de pimponeos de documentos. Encontré esto que refiere a tal lonco, Carbuyanca, que existió entre tal y tal año, a esta parte de la historia de nuestro apellido, del territorio que habitamos, y ahí trato de responder a través de documentos toda esta investigación que veníamos haciendo con mi familia y que después he seguido yo, y que me he concentrado principalmente en tres figuras, que es la piedra azul, a la que alude mi apellido, que no es una en específico, sino es como la ficción de cuál es esta piedra azul. Como una imagen. Como una imagen, que es la parte más poética, yo creo, de la obra. La investigación sobre mi tatarabuela Francisca Carbuyanca y el territorio de Bichuquén, que es como mi territorio de origen familiar. Entonces en esta obra trato de visibilizar estas respuestas, múltiples respuestas, y lo que hago entonces es trabajar con documentos que ya existen en lugares, que son de otros, y también yo documento cosas que no han sido documentadas. Por ejemplo, esta piedra azul, que es una piedra que no sé si existe o no, pero yo sí la imagino. Entonces hago una imagen, es una ficción de la imagen, de la piedra digo. O por ejemplo, la imagen de mi tatarabuela. Soy Carbuyanca gracias a mi tatarabuela. Debía haber sido, en realidad, por ahí hay un relato grabado, oral, en el que digo, si no hubiese sido porque un español, en este caso, no quiso pasar su apellido a sus hijos, yo debería haber sido Daniela Belis Urrea. Entonces, en mi familia, somos Carbuyanca porque es un nombre que ha pasado de mujeres. Mujeres que los padres de estos hijos no han asumido su paternidad, que es una historia muy común. Bueno, entonces investigo muchos años investigando quién es Francisca Carbuyanca, pero no hay ninguna imagen de Francisca, absolutamente ninguna. Entonces, a partir de un relato, de un testimonio de mi tía abuela, su nieta, yo le pido a un artista, a Caterina Urriola, que haga un retrato hablado de mi tatarabuela, que es un retrato muy difuso, porque el testimonio es muy difuso, pero hay una imagen. Entonces, ¿qué hago yo ahí? En mi juego entre artista y archivera, es que yo produzco un nuevo documento. Entiendo. A partir de una imagen mental. Claro, una imagen mental. Como que ahí hay una relación con la verdad interesante, ¿cachai? Como qué simulado, qué es verdad, como... Sí, de hecho yo creo que es algo que, hice esto pensándolo como una verdad, con matices poéticos, digo yo, como pensar en la imagen de esta piedra, la posible imagen de esta piedra azul, que no sabemos cuál es. Y a partir de ahí nace como una nueva idea que ronda mi mente, que es trabajar
más con esa idea, como las posibilidades de una piedra azul. Entonces he pensado como, ya, yo pienso que mi apellido alude a una piedra azul que es este azul y es este tamaño y tiene formas más rectas, qué sé yo. Pero ¿cómo lo piensa mi mamá? ¿Cuál es la piedra azul que ella carga en el fondo, que ella lleva en su apellido? Puede que sea de una forma mucho más orgánica que la mía. O más pulida. O más pulida. Claro. Que sea un azul mucho más brillante que la que yo pienso yo. Entonces, claro, pues ahí es intencionalmente un juego entre la verdad y la Sí, ficción, que es algo que me interesa muchísimo de los relatos autobiográficos. Sí, me hace mucho sentido, de hecho, con la pieza tuya que se llama ¿Cuál es tu primera imagen?, ¿no? Que tú le preguntas a la gente justamente esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu primera imagen? Sí. Y es bonito porque, sabes que no me acuerdo dónde lo leí, pero me acuerdo haber leído una vez que la primera imagen y la última imagen uno nunca la tiene, ¿cachai? Como que es imposible de poseer, ¿no? Por un asunto de memoria neurológica, de cuando imagínate uno, no sé, llega al mundo, ¿qué es eso? Lo primero que uno ve, ¿cachai? Como con la imposibilidad de recordar. O obviamente después de la muerte como que hay un silencio rotundo que uno no alcanza a contener esa última imagen, ¿cachai? Entonces es bonita esa relación como de las imágenes mentales que cruzan lo verdadero, lo falso, cruzan el recuerdo y la borrosidad también de la memoria, ¿no? Que la memoria también es difusa. Como que también en la medida en que uno traduce una memoria hay una pérdida, inevitablemente, ¿no es cierto? Como... Claro, y es lo mismo que pasa en los archivos. Claro. Justamente, como lo que queda afuera y que queda adentro. Y que una cuestión, yo creo finalmente, que se reduce al lenguaje. Cuando digo algo con palabras, estoy dejando algo dentro y estoy dejando algo fuera. Entonces yo creo que parte un poco de ahí, pero... Y el lenguaje es limitado, digamos. Sí, hay que inventar limitado. Nuevas palabras, como inventar nuevas imágenes, Sí. ¿cachai? Sí. Pero claro, pasa con la obra que dices tú, con ¿cuál es tu primera imagen? Es justamente eso, es un juego de apostar. En el fondo yo apuesto a que esta es mi primera imagen. Yo sé en el fondo que realmente, o si uno puede decir realmente, como mi primera imagen debió haber sido otra a la que estoy enunciando, Claro. a la que quiero decir o a la que recuerdo. Pero es una apuesta. Es como, esta es mi primera imagen, es un juego finalmente. Y ahí pasan diferentes cosas, como cuando yo hacía esa pregunta, ¿cuál es mi primera imagen? Yo sabía que era una pregunta que podía ser ambigua, en el sentido de que habían personas que la entendían, que cuál es su primera imagen mental, pero hay otras personas que piensan, ¿cuál es la primera fotografía que tengo? Entiendo. Pasó Su primer registro su primer registro. Y hay personas que respondieron en base a eso, y está bien. Claro. Porque era una pregunta muy abierta. Sí, qué heavy, qué bonito igual. Oye, y justamente, como para ir cerrando, trabajar con la biografía, con la autobiografía, ¿cachai? Yo creo que todos los artistas, en cierta medida, podemos trabajar, digamos, con o desde la biografía, ¿cachai? Que es distinto. Pero claro, en tu caso que trabajáis con la biografía, sí, puntualmente. ¿Cómo sentís que, cómo asuntos tan autobiográficos, tan personales, cómo se expanden a los otros? ¿Cómo te imaginas esa recepción de un otro frente a una historia tan personal? Entendiendo, yo creo que la forma de... O sea, cuando yo trabajo con autobiografía, tengo que entender que estoy trabajando artísticamente con mi autobiografía o con una historia. Que no estoy haciendo una especie de confesión pública. Entiendo. No estoy diciendo... No saco algo de mí, lo arrojo y queda como queda. Sino que estoy trabajando con imágenes, estoy trabajando con ficción, estoy trabajando con representación, estoy trabajando con el lenguaje. Y eso quiere decir que tengo que trabajarlo como tal. Desde el cómo lo digo, con qué colores lo digo, qué formas elijo. Eso es algo que al principio obviamente no sabía. Cuando yo empecé a trabajar con autobiografía, como te decía antes, lo hacía por alguna necesidad que tenía y lo hacía y pum, y listo. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que es como trabajar con cualquier otra temática. O sea, creo que esa es la forma para que mi historia no quede en algo súper singular y quede ahí, y que se abra una historia colectiva. Tiene que ver con el trabajo de la imagen, con el trabajo discursivo. Y aquí destaco a nuestra querida Bernardita Cruzata. La citamos de nuevo. Citada por segunda vez. Fue una de las cosas más importantes yo creo que aprendí. A que por mucho que uno trabaje con autobiografía, tienes que hacerte cargo del trabajo de la imagen
de todos modos, así como con cualquier otro tema. Sí, pues Motivo. de hecho la autobiografía puede ser un asunto, pero la metodología artística implica todo lo que decís tú, po. Claro. Formas, materialidades, Claro, composición. claro, pero cuando uno está haciendo eso en los primeros años, lo he visto también en estudiantes de arte, trabajan mucho con Sí, autobiografía, po. También es un boom. Ah, es un boom. claro. Pero claro, se olvida que es un trabajo artístico, que es un trabajo con la imagen de todos modos. Y creo que eso es muy importante. Muy, muy, muy Me importante. encanta que cerramos con esto, porque es una especie como de consejo también. Sí, Muy es bien. el camino. Qué bacán, Dani. Oye, Dani, te agradezco mucho esta conversación. He aprendido mucho y espero que quienes nos escuchen también. Ojalá que sí. Sí, y espero vernos muy pronto. Muchas gracias, Cami. Gracias, Dani. Cerramos aquí entonces una nueva sesión de Posescuela.